La verdadera maestría proviene de entender y aplicar los principios del universo. La realidad es subjetiva y puede ser influenciada por la mente, el Kybalión. Existe un conocimiento antiguo custodiado en el Kybalión que nos dice que nuestra mente tiene un poder inimaginable sobre la realidad. Y lo más fascinante de todo es que cada vez más la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, nos empieza a susurrar los mismos secretos. ¿Será que pueden converger estas dos ramas del conocimiento para explicarnos el verdadero secreto de la manifestación? Pues bien, en este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de los principios herméticos. Te voy a contar exactamente qué es lo que significa el principio de correspondencia, que dice que como es arriba, es abajo, y que como es dentro, es fuera. Y no lo vamos a hablar solamente desde la perspectiva del Kybalión, sino que vamos a decir qué es lo que nos dice la ciencia moderna, qué significa eso. Y este episodio va a ser un episodio eminentemente práctico, porque no vamos solo a discutir los principios herméticos, sino que vamos a dar prácticas muy concretas que nos recomiendan científicos de primer nivel para poder nosotros ejercer esa influencia, ese poder que tenemos sobre la realidad, para que en lugar de que las cosas nos pasen, seamos nosotros los que hagamos que las cosas pasen. En lugar de ser víctimas de la realidad, que seamos los creadores de nuestra realidad, para que puedas de esta manera vivir la vida que deseas vivir, porque, escúchame bien, tú que eres un mago, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, y como lo dije en la introducción, a mí cada vez me parece más fascinante lo que escucho de científicos de primer nivel, que cada vez están más de acuerdo con aquello que nos decían no solo los herméticos en su Kybalión, sino otras tradiciones espirituales. Y una de las cosas con las que cada vez más está de acuerdo la ciencia es con lo referente al primer principio hermético, el principio del mentalismo. ¿Qué es lo que nos dice ese principio? El principio del mentalismo sostiene que todo lo que existe es mente y que el universo mismo no es sino una manifestación de la mente universal, a la que llamamos el todo. Nada existe fuera de esta mente infinita. Todo cuanto percibes, todo cuanto experimentas, es tan solo una imagen proyectada dentro de su conciencia. Pues bien, lo que nos dice el Kybalión es que el universo es mental, que es una mente la que crea todo lo demás. Todo lo que vemos aquí es creación de una mente. Y esto es algo que hasta hace muy poco era una herejía en la ciencia. La ciencia ha adoptado una visión del universo que le denominan materialista. Lo que nos decía la ciencia y que todavía sigue siendo la opinión mayoritaria es que nuestro universo es material, que está lleno de cosas inanimadas, los planetas, las estrellas, todas las cosas que podemos encontrar en el universo que son objetos inanimados. Sin embargo, para la ciencia ha sido imposible explicar cómo de objetos inanimados como este mouse o como este teléfono, o sea, de átomos que están inanimados, surge la conciencia. Y lo que han venido entonces diciendo algunos científicos es que no, efectivamente lo del Kybalión es verdad, que es la conciencia la que genera el resto, es decir, que la conciencia es la base de la realidad. Miremos lo que nos dice un científico destacadísimo que se llama Thomas Campbell. Thomas Campbell tiene un doctorado en física y ha trabajado para la NASA durante muchos años. Y escribió un libro que se llama Mi Gran Teoría del Todo, donde afirma que efectivamente la base del universo es la conciencia.
El paradigma predominante del materialismo, que postula que la materia física es la base de todo y la conciencia un mero subproducto, es fundamentalmente erróneo y ha limitado nuestra comprensión científica durante más de un siglo. La evidencia y la lógica derivada de la física cuántica y la investigación profunda de la naturaleza de la realidad apuntan a la conclusión opuesta. La conciencia es lo fundamental. Nuestra realidad experimentada no es un universo de cosas sólidas, sino un entorno basado en información, una realidad virtual computada cuyo sustrato es la conciencia misma. Thomas Campbell es un científico de primer nivel que ha estado trabajando durante muchos años en la NASA y nos dice entonces que eso del materialismo es un error, que es lo contrario, que es la conciencia la que genera el resto y que esa es la única forma de explicar muchos de los misterios del universo. Pero además, esto es algo que también nos dice otro gran científico, que es Bernardo Kastrup, que ha trabajado también en laboratorios científicos de primer nivel como el CERN en Europa. Miremos lo que nos dice acerca de la naturaleza del universo. No existe un universo de materia inconsciente ahí afuera. Lo que existe es una mente universal, una conciencia cósmica. Nosotros, como individuos conscientes, no somos entidades separadas, sino alter egos disociados de esta mente única, análogo a las múltiples personalidades en un caso de identidad disociativa. Toda la realidad, incluyendo lo que llamamos materia, es una manifestación dentro de la conciencia, no al revés. Efectivamente, lo que vemos es que cada vez más científicos de primer nivel nos dicen entonces que la realidad es la base de la realidad está sustentada por la conciencia. Y la conciencia es algo que también nosotros somos. La conciencia genera esta realidad. Y lo que nos dicen también es que nuestra conciencia puede generar también nuestra realidad, que tiene una participación activa en la vida que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicarlo? Pues la idea es que entendamos que nosotros somos co-creadores de esta realidad, que nosotros no somos simplemente víctimas de lo que nos pasa a nuestro alrededor, sino que somos creadores de lo que nos pasa. Entonces, esto es algo que realmente tenemos que empezar a comprender. Esta es la base para empezar a aplicar todos los demás principios de los que vamos a hablar enseguida. Y el siguiente principio del que vamos a hablar es el principio de correspondencia y además vamos a hablar también del principio de causa y efecto. El principio de correspondencia que nos dice que como es arriba, es abajo y que como es dentro, es afuera. Y esto inmediatamente lo podemos relacionar con el principio anterior, el principio del mentalismo. Nos dicen que hay una conciencia universal y que a su vez nosotros tenemos también parte de esa conciencia. Y además esto es algo que nos han dicho todas las tradiciones espirituales. Muchos místicos cristianos nos dicen que Dios vive dentro de nosotros. Los estoicos decían que Zeus, una parte de Zeus, como ellos llamaban a Dios, vive dentro de nosotros. Los hinduistas dicen que el Atman es la parte de Dios que vive dentro de cada persona y que el Dios general es Brahma. Entonces, esto es algo que nos vienen diciendo. Hay una conciencia universal y luego tenemos nuestra conciencia personal, pero que esta conciencia personal es igual de las mismas características a la conciencia universal. ¿Eso qué quiere decir? Que como es arriba, es abajo. Que como es la conciencia universal, así es nuestra conciencia también personal. Y nos dice otra cosa, el principio de correspondencia, que como es dentro, es afuera. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que si nosotros tenemos una conciencia creadora también, nosotros podemos crear nuestra realidad exterior cambiando nuestra realidad interior. Es decir, que como es nuestra realidad interior, es nuestra realidad exterior. Eso es lo que en realidad
significa como es arriba, es abajo y que como es dentro, es afuera. Nosotros tenemos parte de la conciencia universal que está arriba y si queremos cambiar lo exterior, tenemos que cambiar primero lo interior porque en nuestro interior reside el poder de cambiar lo exterior. Y como dije que esto era algo muy práctico, pues vamos a hablar a continuación de cómo podemos realizar esos cambios en nuestro interior para que se vean manifestados en el exterior. Y vamos aquí a traer a Deepak Chopra, que nos dice que hay 2 leyes fundamentales que tenemos que seguir si queremos realizar esta manifestación. La ley de la atención sostiene que aquello en lo que pones tu atención crece. La ley de la intención dice que el mundo allá afuera obedece a tus deseos más profundos. La ley de la intención de la que nos habla Chopra, de que el universo allá afuera obedece a tus deseos más internos, pues es justo el principio de correspondencia. Entonces nos dice que si nosotros desarrollamos una intención, podemos entonces verla materializada en el universo. Y nos habla también de la ley de la atención, que aquello que nosotros le prestamos atención tiende a crecer y a florecer. Entonces, si nosotros queremos que nuestra realidad cambie, que ciertas cosas que deseamos se manifiesten, debemos tener una intención clara y debemos mantener la atención en esa intención. No se trata de que tengo una intención, pero luego me olvido o cambio de eso. Y vamos aquí a hablar ahora a continuación de 4 principios para utilizar el poder de la intención. Y estos 4 principios nos los dice Thomas Campbell, el científico de la NASA. Y el primer principio es origen intuitivo. ¿A qué se refiere eso con origen intuitivo? Pues bien, en mi programa de coaching y aquí también en el canal lo he hablado muchísimas veces. Yo a mis clientes les digo que hay que diferenciar entre 2 cosas: los deseos del alma y los deseos del ego. ¿El ego qué es lo que quiere? El ego tiene una preocupación. Su mayor preocupación es quedar bien ante los demás. Y por eso los deseos del ego están en esa dirección. Son los deseos que lo que buscan es impresionar a los demás. No, es que necesito un iPhone porque, no, es que eso me permite súper trabajar bien, porque es que es como tener la oficina en la palma de mi mano. Mentira, es porque quieres alardear de que eres de los que tienes iPhone. Y todo ese tipo de deseos. No, es que quiero irme de vacaciones para un lugar bien exclusivo. ¿Por qué? Pues porque quiero ir apenas llegue, empezar a montar las fotos en Instagram para que todo el mundo vea la vida tan cool que tengo. Entonces, esos deseos que son para impresionar a otros son deseos del ego, son deseos superficiales. Por el contrario, hay otros deseos que son tuyos, de tu alma, cosas que realmente tu alma quiere expresar. Por ejemplo, con muchos clientes me dicen, no, yo soy ingeniero, Pablo, pero me muero por escribir. Siempre me ha gustado escribir. He participado en concursos y tal. O arquitectos que tienen también una curiosidad filosófica y científica y entonces quieren aprovechar eso. Entonces, hay cosas en nuestro interior que luchan por expresarse. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Deseos intuitivos son deseos que hacen parte de nuestra alma y no del ego. Vamos con el siguiente principio, que es mente clara y enfocada. Esto nos hace referencia a lo que nos decía Chopra de la ley de la atención. Una mente enfocada es una mente que está prestando atención a una cosa. Y una mente clara también significa que tenemos claridad sobre los deseos. Una de las cosas que también me encuentro muy frecuentemente en mi trabajo es que al principio las personas están muy llenas de deseos contradictorios, pero es porque nosotros estamos continuamente recibiendo información externa en redes sociales, televisión y cosas que nos dicen, no, que tienes que hacer esto, que el trading, mira, tienes que convertirte en un trader porque vas a ser rico y no sé qué, o no, mira, que un nómada digital, que eso no sé cuánto. Entonces mucha gente recibe deseos constantemente y se van antojando de un lado para otro. Entonces, no, que hoy quiero esto, no, que mañana quiero otra cosa. No, mira, es que este me ha dicho que esto es lo mejor, entonces yo ya quiero eso. Entonces,
Ahí tenemos una mente confusa con un montón de deseos contradictorios. Por eso es importante que digamos cuáles son los deseos que realmente son importantes para mí. Por ejemplo, en mi programa de coaching, después de hacer un trabajo de autoconocimiento y de reflexión muy profunda, escogemos máximo 3 metas para trabajar en ellas y dedicar nuestra vida a hacer esos deseos realidad. Porque si tenemos 5, 6, 7, pues no tenemos la atención suficiente para sacar adelante esos proyectos. Entonces es necesario claridad. Vamos con el siguiente, que es calidad de la conciencia. ¿A qué se refiere Thomas Campbell con claridad de la conciencia? Thomas Campbell nos dice que la mente universal tiende hacia la evolución, hacia la armonía, y que esa armonía implica amor. Entonces, calidad de la conciencia es algo con lo que también coincide Deepak Chopra. Deepak Chopra dice que si nuestros deseos ayudan a otras personas, esos deseos cuentan con más apoyo de la conciencia universal. Y es algo también que nos decía Joseph Campbell, del que hablamos por aquí. Joseph Campbell decía que si tú le das vida a la vida te devuelve eso en metálico, en dinerito. ¿Y qué es lo que decía Campbell? Pues exactamente lo que estamos diciendo. Si tú buscas algo que ayude a los demás, que aporte valor a los demás, que ayude a que la vida tenga más vida, es decir, si tú le ayudas a mejorar la vida a otras personas, eso se te devuelve a ti. A eso es lo que se refiere Thomas Campbell con la calidad de la conciencia, es decir, que busques deseos buenos que contribuyan. Si son deseos de aprovecharse de los demás, si son deseos de que a otras personas les vaya mal porque estás resentido y quieres venganza y todo eso, la conciencia universal no apoya esos deseos. Entonces, si buscas cosas buenas, vas a contar con el apoyo. Vamos con el siguiente, que no es control, es influencia probabilística. Nosotros somos co-creadores de la realidad y no tiranos de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una realidad co-creada, es decir, hay muchas otras personas también creando la realidad, participando en la creación de esta realidad. Y esto es algo que también nos decía Dean Radin en su libro Magia Real. Él nos dice efectivamente que cuando tenemos ciertos deseos y esos deseos involucran más personas, pues son más difíciles que deseos que solo nos involucran a nosotros. Por mi experiencia, por ejemplo, es más fácil curarse uno de alguna enfermedad que hacerse rico, porque hacerse rico necesita de la participación de otras personas, mientras que curarte a través de tu mente o con la ayuda de tu mente es mucho más fácil. Lo he visto mucho más veces y lo he experimentado también en mí mismo mucho más veces. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que no somos dictadores de la realidad, que la realidad no está para complacer nuestros caprichos, que hay otras personas que están participando ahí y que con nuestros actos, y especialmente con esto que estamos hablando acerca de cómo poner en marcha las intenciones, pues lo que hacemos es influir en las probabilidades de que eso ocurra. Y si hacemos las cosas bien, si seguimos estos 4 pasos de los que estamos hablando, pues vamos a tener una gran influencia y una gran probabilidad de que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Vamos con el siguiente principio, el principio de vibración. ¿Qué nos dice este principio? El principio de vibración enseña que nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. Desde lo más diminuto hasta lo más grandioso, cada partícula, cada pensamiento, cada manifestación de la realidad está en constante vibración. Quien comprende esta verdad sabrá que puede cambiar su estado mental, su destino y su realidad, elevando su propia vibración. Así como un músico afina un instrumento para cambiar su sonido, el iniciado puede afinar su ser para sintonizar con planos superiores de la existencia. Bien, esto es algo que yo creo que muchos ya hemos oído de las vibraciones. Hay emociones, por ejemplo, que implican vibraciones bajas, la tristeza, el enfado, la envidia.
Y hay otras emociones como la alegría, la gratitud, la compasión que tienen unas altas vibraciones. Y lo que nos dicen es que efectivamente la persona que entiende este principio y que sabe cómo manipular las vibraciones, pues se puede elevar a planos de vibraciones altas para favorecer que la realidad obedezca a sus deseos o que participe y que co-cree contigo tus deseos. ¿Y cómo podemos aplicar este principio? Pues una de las formas es actuar como si. ¿A qué se refiere eso de actuar como si? Pues esto es algo también que hacemos en mi programa de coaching, actuar como si ya estuvieras viviendo la vida de tus sueños. Dije antes que lo que hacemos al principio de mi programa es un profundo ejercicio de autorreflexión, de conocimiento, y hay cuestionarios que tenemos en los que describimos exactamente cómo sería nuestra vida ideal. ¿Dónde me despertaría? ¿Cómo sería mi casa? ¿Qué haría por la mañana? ¿Cómo me sentiría? ¿Con quién estaría? ¿A dónde iría a trabajar? Es decir, hacemos un cuestionario muy detallado para tener una imagen muy precisa de cómo sería mi vida ideal. Y esto entonces luego lo que hacemos es visualizaciones, visualizar cómo yo estaría en mi vida ideal, cómo me sentiría. Y una vez hecha esa visualización, lo que hacemos es ya abrir los ojos y seguir actuando como si estuviéramos en esa realidad. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Si tú tienes claridad acerca de la imagen de tu vida ideal, pues la visualizas. Y si empiezas a también actuar como si ya estuvieras ahí, quiere decir es que estás vibrando en la misma frecuencia en la que vibrarías si ya estuvieras viviendo esa vida ideal. Entonces, al elevar tus vibraciones, pues empiezas a atraer, porque una de las cosas también que nos dicen es que las cosas que vibran en la misma frecuencia se atraen. Entonces, cuando tú empiezas a actuar como si, pues empiezas a elevar tus vibraciones, a vibrar en la misma frecuencia de tu vida ideal, y eso empieza a atraer esa vida hacia ti. Y otra de las prácticas que seguimos también es la abundancia y gratitud. Nosotros debemos cultivar esa sensación de abundancia. Es probable que haya áreas de nuestra vida donde no seamos tan abundantes, que la economía no está funcionando como nos gustaría que funcionara. Sin embargo, hay muchas otras áreas que sí funcionan bien. Entonces, puede ser que tenemos mucho amor, o que tenemos mucha salud, o que tenemos muchos amigos, o que tenemos un entorno agradable donde vivimos. Entonces, somos abundantes en un montón de cosas y hay que ser conscientes. Y por eso la abundancia viene de la mano con la gratitud, porque al final sentirnos abundantes en parte depende de sentirnos agradecidos por las cosas que ya tenemos. Entonces, es importante cultivar ese sentido de gratitud que nos hace sentirnos abundantes. Pero además, hemos hablado de que si le damos vida a la vida nos lo devuelve. Y eso tiene que ver también con la abundancia. Tú puedes ser una persona abundante cuando aportas valor, porque las personas que no aportan valor son las que restan. Una persona que vive siempre en conflicto, malhumorada, una persona egoísta, una persona que está buscando aprovecharse de los demás, es una persona que resta, no es una persona que aporta. Entonces tú puedes convertirte en una persona abundante cuando aportas valor, y esto no tiene que ser simplemente valor monetario. Tú aportas valor cuando llegas al supermercado y a la cajera le hablas con amabilidad y una sonrisa. Cuando te subes en el transporte público, en un taxi y eres amable. O puedes ser abundante cuando regalas tiempo de calidad a tu familia, o cuando le echas una mano a un amigo. Entonces, tú puedes ser una persona abundante y eso se te va a retribuir. Y cuando eres una persona abundante que aporta, tú te gustas más a ti mismo, tú estás satisfecho porque tú sabes que eres una persona valiosa, que aporta. ¿Y eso qué es lo que significa? Que estás elevando tus vibraciones. Así que importante también ser abundante.
Vamos con el otro principio, que es el principio de generación. Vamos con el otro principio, que es el principio de generación. Ese principio lo que nos dice es que hay dos géneros, el masculino y el femenino. ¿Y cómo podemos utilizar este principio para crear nuestra realidad? Para crear conscientemente generación, necesitas alinear tu intención activa masculino con el propósito mayor, amor, ayuda, y cultivar un estado de receptividad y confianza femenino, sabiendo que estás co-creando con el sistema. Actúa masculino, pero mantente abierto y receptivo femenino a las oportunidades y sincronicidades que el sistema te presenta. Nosotros entendemos que normalmente se representa el principio masculino como el principio de la iniciativa, el que toma la iniciativa, y el principio femenino, el receptor, pero al final el que también genera, es el que genera la nueva vida. Entonces nosotros debemos juntar el principio masculino y femenino, es decir, tomar la iniciativa, crear nuestra intención y actuar con base en esa intención, pero también mantener una actitud receptiva, es decir, no querer forzar la realidad a que haga las cosas exactamente como queremos que sea, no, porque así la realidad no funciona. Nos dicen en el Bhagavad Gita que uno tiene derecho al trabajo, pero no a los frutos del trabajo. Y eso lo que implica es justo lo que estamos diciendo, que tú tienes derecho a trabajar, y es más, la obligación, es decir, realizar acciones por lo que quieras, pero nadie te puede garantizar que los frutos de tu trabajo van a ser de una determinada manera. Entonces, tú realizas el principio activo, actúas, pero luego tienes que esperar a ver la realidad que te dice, y nos hablan de las sincronicidades, porque a través de las sincronicidades, pues la realidad nos ayuda a guiarnos, porque puede ser que tú estás esperando un resultado concreto y la realidad a través de sincronicidades te dice, mira, es por aquí más bien. Y resulta que la realidad sabe más que nosotros, y entonces pues cuando nosotros hacemos el cambio de rumbo, pues muy seguramente vamos a terminar en un lugar mejor. Entonces lo que nos dice es justamente eso, que no tratemos de imponer, sino que tomamos la iniciativa, pero luego nos esperamos a ver cómo la realidad responde. Y estos son los principios del Kybalión, que si los aplicas vas a obtener resultados extraordinarios. Y si tú quieres contar con una guía paso a paso para poner en práctica estos principios, pero además con un montón de ejercicios, porque lo que distingue a mi programa de coaching Potencial Infinito es la parte mental. Dado que la realidad es mental, pues por eso en mi programa de coaching tenemos un montón de prácticas mentales como visualizaciones, afirmaciones, meditaciones, programación neurolingüística para trabajar en nuestra mente, quitar creencias limitantes, mejorar la confianza, ayudar a crear nuevas habilidades, es decir, un tratamiento intensivo mental para obtener los mejores resultados. Si esto es algo que resuena contigo, pues abajo en la descripción échale un vistazo a mi programa de coaching, ahí te dejo el enlace. Puedes pedir una cita introductoria que es gratuita, nos vamos a conocer, podemos crear un plan específico para ti y luego ejecutar ese plan para que se haga realidad la vida que realmente deseas, para que dejes de ser una persona a la que le pasan cosas y que te conviertas en alguien que hace que las cosas pasen, que hace que su vida ideal se manifieste. Así que si quieres vivir tu vida ideal, abajo en la descripción pide tu cita y espero verte pronto. Chao.